Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Vamos a conversar con Roberto Lorenzana, diputado del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y también secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí. Temas interesantes, por ejemplo, temas que usted dice, bueno, pueden ser irrelevantes, pero es importante hablarlos, como el tema del bono, cómo se comportaron los diputados ayer en la Asamblea Legislativa. También quiero decirle que conformaron los diputados una comisión para investigar el destino de estos 10 millones de dólares que aparentemente y según las informaciones oficiales fueron donados por el gobierno de Taiwán, pero que nunca entraron a las arcas del Estado. Vamos a hablar también sobre esto que recientemente dio a conocer la Corte de Cuentas, este fallo de la Corte de Cuentas donde dice, mire, o esta resolución donde dice, mire, voy a solicitar a la Fiscalía General de la República, dijo el presidente de la Corte de Cuentas, la anulación del contrato CEL-ENEL. Por ahí también se refirió al caso de Norman Quijano, donde dijo que se le exoneraba, pero que al final tenía que pagar una multa, ¿no?, de $1.800. Es la multa de la cual, pues obviamente se le tiene que pagar, digamos, el candidato a la presidencia del partido Arena. Comenzamos, Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Quiero comenzar con este tema del bono. ¿Por qué algunos diputados decidieron recibirlo y otros al final decidieron no recibirlo? Bueno, yo realmente, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. Yo podría hablar en términos generales de la conducta del grupo parlamentario del FMLN. Los demás partidos o los demás diputados pues no tendrán su propia apreciación de las cosas. Nosotros ante la posibilidad de que se diera un bono a todos los empleados legislativos, incluidos los diputados, el grupo parlamentario del FMLN tomó la decisión y hubo un compromiso que creo que en este canal emitió o dio a conocer Medardo González. Bueno, el compromiso fue de los tres partidos políticos, lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros, tomando en cuenta también la situación económica del país, consideramos inconveniente que los diputados y diputadas del FMLN recibieran esa bonificación. Sí consideramos que es necesario que se entregue un bono de fin de año a todos los empleados legislativos. Y el día de ayer la diputada Norma Guevara, jefa del grupo parlamentario del FMLN, entregó justamente la carta del grupo parlamentario del FMLN a la Junta Directiva para que sean excluidos el 100% de los diputados del FMLN de esa bonificación. Entonces, ese es el procedimiento que se ha escogido para resolverlo y nosotros pues sí esperamos que el resto de grupos parlamentarios cumplan sus compromisos ante la opinión pública. A ver, ¿por qué el FMLN decidió esto? Es decir, al final, mire, no es inconveniente, dices tú, por la situación económica, por la demanda ciudadana, en un momento por el rechazo que puede generar esto. Por todo, o sea, en un momento, fundamentalmente por un tema de justicia, en un momento en que la economía nacional no tiene condiciones para eso. Si hubiera una situación de bonanza extraordinaria en cualquier parte del mundo, uno sabe de que se podrían hacer esas cosas de un bono de fin de año, pero estamos en un momento especial de la economía salvadoreña en la que hay un ajuste apretado de las finanzas públicas y por lo tanto ese tipo de medidas no deben de tomarse. Esa es una recomendación que también ha dado el ministro de Hacienda y nosotros también queremos atenderla. Muy bien, si quieres escuchamos este sonido que tú decías, fue en Destino 5500 el domingo anterior, donde estuvo Jorge Velado, que es el presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, estuvo Medardo González, que es el coordinador o secretario general del Partido Frente Farabundo Martí, y Rodolfo Parker, que es el secretario general del PDC, pero que habló en nombre de Unidad. Así que escuchemos a continuación. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque es importante que usted vea una diferencia, ¿no? Una cosa es un compromiso mediático o ante un medio de comunicación y otra cosa es lo que sucede muchas veces ya en el recinto legislativo. Veamos. Y por nuestra parte, si el FMLN, si Arena están en esa disposición, nosotros sin ningún problema estamos en la capacidad de concurrir con los votos de todos y cada uno de los diputados que están en el esfuerzo de unidad para revocar el bono. O no darlo. Para revocar el bono en lo que respecta a los diputados.
Totalmente de acuerdo. ¿Estarían listos para acompañar esta iniciativa? Aquí ya tenemos un acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, Para que no se diputados, entregue el bono ¿verdad? a los diputados. Y No a los empleados. Se mantiene para los empleados. Sí. Es un gracias por compromiso que lo aceptar la están adquiriendo propuesta. públicamente. Miren ustedes la Exactamente. incidencia y la juventud. Ese es el compromiso que adquirieron los tres representantes de los partidos políticos, pero lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa fue otra cosa. Los diputados, por ejemplo, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, aceptaron el bono y bueno, ellos dijeron que al final lo van a destinar a algunas instituciones o que lo van a donar, pero es necesario, importante resaltar eso, ¿no? Que un compromiso público después se hace otra cosa en la Asamblea Legislativa. Roberto, si quieres cerramos este tema con un comentario tuyo sobre lo que viste ahí, el compromiso Yo que creo se que adquirió públicamente. hay que hacerle honor a la palabra. Si uno se compromete con algo, debe de cumplirlo, ¿verdad? Y si alguien quiere defender una posición de ese tipo, pues no, que la defienda de frente, pero que no es correcto decir una cosa y hacer otra. Entonces nosotros esperamos que ese compromiso público que se asumió tenga una correspondencia en la Asamblea Legislativa. Quiero decir que uno de los temas que fue abordado ayer, además de este tema que fue abordado ayer en la Asamblea Legislativa, para mí, a mi juicio, periodísticamente hablando, creo que el tema más fuerte y más contundente que fue abordado el día de ayer, además de que se abordó el tema de la tarjeta, ¿no? Esta tarjeta de cómo se va a pagar en el transporte colectivo. Ya sabemos que el presidente vetó este decreto que en su momento fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Este decreto que decía que usted podía pagar con efectivo o con tarjeta en el transporte colectivo. El presidente lo vetó y no hubo los votos suficientes ayer para superar el veto del presidente, pero a mi juicio el tema más importante, más contundente tocado ayer en la Asamblea Legislativa fue la creación de esta comisión para investigar el destino de los 10 millones de dólares, este monto, esta cantidad de dinero que aparentemente fue donado por el gobierno de Taiwán y que nunca entró a las arcas del Estado y que fue, según las primeras investigaciones, desviado hacia otros fondos y que el responsable podría ser, tal como ha trascendido ya el expresidente Francisco Flores. Esa comisión fue creada el día de ayer. ¿Hay sustento, Roberto? ¿Hay base jurídica para crear esta comisión? ¿Y hasta dónde va a llegar esta comisión que ha creado la Asamblea Legislativa, además de las investigaciones que paralelamente podría estar haciendo la Fiscalía General de la República de nuestro país? Bueno, en realidad la formación de una comisión de ese tipo tiene un sustento constitucional. La Constitución establece que se pueden formar comisiones especiales de investigación en la Asamblea Legislativa cuando se trate de hechos de relevancia nacional, de importancia nacional. Una pérdida de 5 o 10 millones de dólares de una donación al país, sin duda es un hecho de relevancia nacional. Estamos hablando de acontecimientos del año 2003, cuando todavía estaba en funciones en la última fase de su gobierno el presidente Francisco Flores Pérez. Y yo creo que es un hecho muy importante que tiene una connotación pública y a partir de ahí pues la Asamblea empieza a tomar las providencias. Todavía no se ha formado una comisión, sino el día de ayer se conoció la pieza de correspondencia. Para formar la comisión. Pasa a la comisión política, la comisión política podrá dictaminar si se llenan los méritos suficientes para constituirla y aprobarla en una plenaria próxima. Ahora, quiero decir lo siguiente, nosotros tenemos conocimiento en términos generales de esto, o sea, el presidente de la República, Mauricio Funes, ha venido mencionando este caso en términos generales. Y quizás la nota que hace que esto logre tener una contundencia más efectiva es que recientemente el fiscal general de la República sí confirmó ante la opinión pública que efectivamente hay una investigación en marcha. Sin embargo, nosotros todavía tenemos la necesidad de hacer una profundización del tema, porque recordemos que se trata de un documento que él mismo le llama un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro, de las unidades de inteligencia financiera de los Estados Unidos. Son reportes muy secretos que se han filtrado. El día de ayer conocimos que ya hay un medio de comunicación digital que ha dado a conocer este documento.
Y justamente uno de los, ya leyéndolo, teniendo acceso a este documento que publicó concretamente la página, dice que es extraordinariamente reservado el documento. Precisamente por eso es que nosotros le vemos cierta dificultad a la investigación, por el nivel de reserva que estos organismos financieros, particularmente en Estados Unidos, tienen. De todas maneras, creo que es una evidencia pública muy importante. Se está hablando de dineros que tenían que venir al Instituto de Libertad y Progreso, que es una institución del Estado. Nunca llegó ese dinero. Se está hablando de varios movimientos financieros. Sin duda los Estados Unidos, con la seriedad con que ven estos temas, estarán haciendo una profundización del tema. Estamos hablando de un hecho relevante, un expresidente de la República que hizo movimientos financieros a cuentas personales de una donación del gobierno de Taiwán. Del gobierno de Taiwán en el periodo en que estaba en funciones un presidente que en este momento está condenado a cadena perpetua en Taiwán, ¿verdad? Y así funcionaban las cosas en ese tiempo, lo que se conoció como la diplomacia del dinero. O del dólar. O la diplomacia del dólar. Y aquí en Centroamérica funcionó eso, de tal manera de que ahí tenemos al expresidente de Costa Rica que recibió dinero de Taiwán, igual lo depositó en cuentas personales, ¿verdad? Entonces, y está preso el expresidente de Costa Rica. Entonces, no sería extraña esa conducta porque efectivamente quedó demostrada que sí hicieron ese tipo. Quiero hacer referencia a la publicación que tú haces, si me ayudan ahí en producción para mostrar esta página. Ahí está, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Yo voy a leer textualmente unos 4 párrafos porque es importante. Porque este documento que aparece al lado izquierdo, al lado derecho de su pantalla, al lado izquierdo, mejor dicho, de su pantalla, es un documento que ya le da un soporte a esta investigación. Ya pasa de ser como de un rumor, digamos, a algo que ya está documentado. Dice que un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en poder del diario La Página confirma que el expresidente salvadoreño Francisco Flores cobró cheques por un valor de $10 millones mientras era gobernante. El informe está fechado con junio del 2013 y fue preparado por la Oficina de la Lucha contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuál es en síntesis? Dice el reporte oficial indica que al buscar en las bases de datos encontró información sobre Francisco Guillermo Flores Pérez como sujeto de una investigación por corrupción, dice. Una investigación de los sistemas de lucha legal han identificado un reporte de actividades sospechosas y 2 reportes de traslado internacional de dinero a nombre de Flores Pérez, bajo el número, y da por cierto el número de la cuenta. El Departamento del Tesoro encontró un archivo que indicaba que un banco de Miami, que es el Coral Gables, transfirió al Cuscatlán International Bank de San José, Costa Rica, un total de $5 millones en operaciones sospechosas que totalizaron $5 millones en un periodo comprendido entre el 22 de octubre del año 2003 y el 29 de marzo del año 2004, según el documento que tiene en este momento lapágina.com.sb, que creo que este documento no solo la tiene la página, ¿no?, sino lo tendrán también otras personas ya aquí en nuestro país, probablemente lo tenga el mismo presidente de la República, pero que no lo ha divulgado. Este periódico, que es un periódico digital, sí ya ha hecho público este documento donde se habla, obviamente, sobre el nombre y el delito que estaría siendo investigado. Eso es más o menos cómo está la situación. Tengo una duda sobre esto, Roberto, no sé si ha trascendido de alguna manera, de alguna fuente. ¿Esta plata al final se fue a una institución de la cual es miembro el expresidente Francisco Flores o entró a sus bolsillos personales, según las investigaciones? Yo estaba leyendo el documento que publicó la página y en otra parte del documento se habla de otra institución, de una ONG internacional. No recuerdo exactamente el nombre, pero es una ONG donde está como presidente de esa ONG el expresidente Francisco Flores Pérez. Hay otros exfuncionarios de su gobierno, Miguel Lacayo, Juan José Dabú, que también están en la junta directiva de esa fundación que
que ha canalizado estos recursos, según dice justamente este reporte. Nosotros en todo caso lo que conocemos es la publicación que ha hecho la página, sabíamos de las declaraciones del presidente, pensábamos que el presidente tenía fundadas razones para hacer estas aseveraciones y ahora creo que se va develando un poco más la verdad, en tanto que ya hay un documento que se conoce, en tanto que también el fiscal general de la República ya también planteó que efectivamente está ese requerimiento, esa exigencia de hacer esta investigación. Esta comisión que sería conformada en la Asamblea Legislativa sería, a ver, los insumos que al final recabe o obtenga esta comisión serían enviados a la Fiscalía General de la República, me imagino, como ha sucedido con otros casos. Puede ser, o sea, la Asamblea puede hacer recomendaciones de diferente tipo, puede hacer recomendaciones en materia de legislación o recomendaciones a instituciones específicas, en este caso la Fiscalía. Esa puede ser dentro de las conclusiones lo que se pueda establecer. Sin embargo, sería un planteamiento muy a priorístico, adelantado, decir por dónde van a ir las conclusiones. Nosotros sí valoramos que es un caso de interés nacional, que valdría la pena que hiciera en esto una colaboración el gobierno de Taiwán. Creo que vale la pena preguntarle al gobierno de Taiwán que dé un informe de si efectivamente hubo esta donación, si se lo entregaron a la cuenta personal de Francisco Flores, si esa donación la recibieron a través del Ministerio de Hacienda o por qué lo hicieron de esa manera, según dice este reporte, a cuentas personales del presidente Flores. Esa es una cosa importantísima que hay que establecer. ¿Por qué esto fue a caer a cuentas personales? ¿Es normal esto que una donación de un gobierno? En el caso de Taiwán, generalmente, si uno revisa la historia de las donaciones de Taiwán en nuestro país, yo, por ejemplo, el tiempo que tengo de estar en la Asamblea Legislativa, nunca he visto que la Asamblea Legislativa aprueba una donación de Taiwán. Yo sé que el gobierno de Taiwán y el pueblo de Taiwán han sido muy solidarios con nosotros, pero se ha establecido una metodología. Las donaciones tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa y muchas donaciones de Taiwán no han pasado por ese procedimiento. Se hace directamente a cuentas gubernamentales. O personales quizás, ¿no? En este caso se habla de una cuenta personal. Yo creo que el gobierno de Taiwán debe de colaborar. Es cierto que el presidente que hizo esto está preso en este momento, pero sin embargo, y seguramente hay más investigaciones sobre él en su país, pero yo creo que sería una enorme contribución que harían y sin duda fortalecería las relaciones entre nuestro país y Taiwán el hecho de que se sea totalmente transparente y se informe de parte del gobierno de Taiwán cómo fueron estos depósitos, cuál es la magnitud de estos depósitos, porque aquí estamos hablando de 10 millones de dólares, pero puede ser que haya más. Bueno, ¿cuáles eran los propósitos de esta donación? Vamos a hacer la primera pausa comercial porque sí es importante reflexionar. Bueno, mire, ¿qué se hubiese construido o se hubiese hecho con 10 millones de dólares, no? Probablemente tuviéramos más medicinas en los hospitales o más escuelas. Y esto no es politiquería, como se dice, no, es que es la realidad, son 10 millones de dólares que hubiesen servido para empujar probablemente programas sociales o para robustecer algunos programas sociales. Vamos a regresar y dejo planteado este escenario para el diputado del Partido Frente Farabundo Martí, Roberto Lorenzana. Roberto, esto desvirtúa lo que se ha venido señalando porque cuando comenzó a salir estos casos, como el caso Selenel, cuando de repente se pronuncia el presidente de la Corte de Cuentas o el fiscal inicia una investigación en el caso Selenel, y ahora el caso de los 10 millones de dólares, Arena comenzó a decir se trata de una persecución política. Vamos a hacer la pausa. Roberto, esto, como se dice en determinado momento, como lo denunció en determinado momento el Partido Arena, dijo, bueno, se trata de una persecución política si usted agarra esto de repente, si
revisa también lo que está haciendo la Fiscalía, lo que está haciendo la Corte, lo que está haciendo el FMLN, dijo, es utilizando las instituciones del Estado para hacer una cacería de brujas y una persecución política en el marco de las próximas elecciones. Mira, el argumento de Arena es un argumento útil para ellos, en el sentido de que estamos en el marco de una campaña electoral y es fácil hacerle creer a la gente que esto es parte de la campaña electoral y es una forma de desvirtuar, de descalificar este tipo de investigaciones diciendo no, es politiquería, es campaña electoral. Empezando por el caso de Enel, por ejemplo, Enel, ese es un caso que tiene años. Nosotros venimos planteando de que se investigue desde hace varios años. Fue hasta en este momento este fiscal general de la República, luego de que también la Asamblea Legislativa lograra profundizar en este tema, que se inicia la aplicación de la justicia, porque se inicia una investigación más a fondo. ¿Y cómo es posible que ahora Arena diga que el fiscal general de la República se ha prestado al juego de la politiquería, de la campaña electoral, etcétera? El fiscal general de la República, el señor Luis Martínez, fue electo en la Asamblea Legislativa con los votos de todos los diputados. Fue la propuesta del partido Arena. O sea, ¿El fiscal fue propuesta del partido Arena? O sea, nosotros tuvimos otras propuestas, no hay que olvidar que nosotros elegimos propuestas, incluso elegimos una propuesta que no era del FMLN también, al doctor Astor Escalante, que la propuso Gana. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, invalidó esa elección. Luego pasamos de nuevo a hacer otra elección cumpliendo la sentencia de la Sala y decidimos, el FMLN en este caso y todos los grupos parlamentarios, respaldar la propuesta del Partido Arena. Luis Martínez era la propuesta principal del Partido Arena a lo largo de varios meses. Y nosotros dijimos, en aras de que reine la institucionalidad del país, que funcione una institución tan importante como es la Fiscalía, que no puede estar acéfala. Su mismo fiscal adjunto estaba enfermo, entonces dijimos no, hay que elegir. Y nosotros le dimos los votos a Arena, a su propuesta. Y ahora resulta de que el señor fiscal inicia una investigación contra funcionarios o exfuncionarios del Partido Arena y ahora ya dicen que el fiscal está prestándose al juego del FMLN. Si es su funcionario, su trayectoria es de ser un hombre de derecha. Lo que pasa es que dentro de la derecha también hay gente honrada, hay gente correcta. Y este señor, el señor fiscal, ha decidido profundizar esta investigación independientemente del signo ideológico de las personas. Claro, ¿de qué personas estamos hablando? Estamos hablando de Guillermo Solván. Guillermo Solván es una persona, desgraciadamente por la edad que tiene, uno no quisiera verlo en esa penosa situación. Porque a un hombre a los 86 años uno no quisiera verlo en los tribunales o en las cárceles. Quisiera verlo criando los nietos, ¿no? Sí. Pero el hecho de que uno tenga una avanzada edad no lo exime de las responsabilidades de cómo actuó. Porque si yo le pregunto, porque dije, ¿y por qué están acusando a Solván, un hombre de avanzada edad? Miren, le entregaron ese patrimonio, privatizaron realmente la geotérmica del país, que es la empresa que produce el 25% de energía eléctrica del país, ¿sí o no? Sí la privatizaron. Nunca hubo un decreto en la Asamblea Legislativa de privatización como lo hubo en otros activos, en la térmica, en la distribución, etcétera. Entonces, ahí nunca lo hubo. La Asamblea Legislativa aprobó una concesión del Estado para entregarle a esta sociedad de economía mixta esa concesión. Nunca. ¿Sabía Solván que la Asamblea Legislativa es la que tiene la facultad de aprobar concesiones? Claro que lo sabía. Entonces, que no me digan que es un hombre bueno. ¿Y cómo es posible que en todo el documento se le dieron beneficios a los empresarios italianos, dejando al Estado salvadoreño
lesionado, quitándole el patrimonio a la sociedad, en este caso a CEL. CEL se autoobligó a no invertir para darle la posibilidad solamente que invirtiera el socio estratégico y de esa manera ir creciendo. Y podía capitalizar incluso con proyectos fallidos, ¿no? Porque eso sí suena rarísimo. Con proyectos fallidos, con proyectos que se hicieron fuera del Salvador. En Nicaragua hubo inversiones que por eso hay que pagarle a los italianos en El Salvador. ¿Qué tenemos? Que nosotros no tenemos vela en ese entierro. ¿Tú viste las declaraciones ayer del presidente de la Corte de Cuentas de la República, donde decía también, lo había anunciado de alguna manera el señor Toches, dijo, estoy a un pasito, ¿no?, de declarar, dijo, bueno, de decir que es ilegal este contrato, que es lesivo este contrato. Ayer de una conferencia de prensa dijo prácticamente que sí, que debería de anularse ese contrato con la CELENEL, y dijo que iba a acudir a la Fiscalía General de la República, si mal no recuerdo va a ser el día de ahora, que vaya a la Fiscalía a llevar esa documentación. ¿Tiene jurisdicción y facultades la Corte de Cuentas para llegar hasta ahí? Fíjate que ese es un tema, si nos atenemos a la letra y al espíritu de la Constitución de la República, la Corte de Cuentas de la República está en la obligación de auditar, de controlar el uso del patrimonio del Estado en todas las instituciones del Estado. Pero en la Asamblea Legislativa, a iniciativa de este señor bueno, Guillermo Solván, se aprobó una ley general de electricidad, la aprobaron con los votos de Arena en su momento. Y el artículo 119 de la ley de electricidad que propuso Guillermo Solván dice que las sociedades que surgen, las sociedades estas mixtas que surgen de la reestructuración de CEL, como la GESAL, como la GEO, como la INE, dice, no tendrán fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, porque no se les va a aplicar la legislación de sociedades de economía mixta. Aun cuando funcionan con erario público. Aun cuando sean patrimonio del Estado. Ahora están cuestionando que la INE no tiene fiscalización de la Corte de Cuentas, pero quien aprobó esa ley fue Arena con la iniciativa de Guillermo Solván. Nosotros creemos que hay que reformar ese artículo y pronto el FMLN estará presentando la iniciativa de reforma a la Ley General de Electricidad para devolverle esa facultad a la Corte de Cuentas que se la quitaron con esa reforma. Pero independientemente de esa reforma, sin duda esa ley es inconstitucional. Ese artículo al menos es inconstitucional. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le quitó la facultad a la Corte de Cuentas de la República y la Constitución establece que todas las instituciones del Estado deben de estar fiscalizadas por la Corte de Cuentas de la República. Ok, si esta redacción del artículo 119 está de esa manera, es decir, que no tiene facultades la Corte de Cuentas para poder fiscalizar, digamos, los fondos de estas instituciones creadas como la INE, la GEO y las demás, CEGESAL es la otra, ¿no? CESAL, es decir, ETESAL. Si no tiene entonces facultades la Corte de Cuentas, de nuevo te hago la pregunta, ¿es valedero lo que le está pidiendo, solicitándole a la Fiscalía General de la República? O sea, según la Constitución de la República, la Corte de Cuentas tiene facultades. Esa ley le mutiló, una ley secundaria le mutiló esa facultad. ¿Que es inconstitucional entonces? Seguramente es inconstitucional. Eso quien lo puede determinar es la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, nosotros antes de ir a la Sala de lo Constitucional creemos nosotros que basta con que la Asamblea Legislativa reforme esa ley. Le devuelva las facultades. Y que le devuelva esas facultades. Sí, porque la Constitución de la República, que es la ley primaria, obliga, ¿no?, a la Corte de Cuentas de la República a verificar el buen uso de los recursos del Estado. Es correcto. ¿Ya? Entonces, a todas luces pareciera que si se hace una reforma de este tipo, está violando la ley primaria que es la Constitución de la República. Sí. Es que mira, todos estos eran trucos que se inventó este señor Solván. Fue una gran conspiración contra el Estado. O sea, todas esas sociedades, porque también surgieron las sociedades de las distribuidoras, que se privatizaron, pero esas al menos tuvieron un proceso de privatización en base a una ley de la República, independientemente de que nosotros hayamos votado en contra. Pero en este caso de la GEO, nunca hubo un decreto.
sino que se inventaron el recurso esa de la capitalización, que es entregarle acciones gradualmente a alguien que está invirtiendo, pero que incluso el Estado le prestaba dinero. Hay varios documentos que demuestran que el mismo Estado le prestaba el dinero a los italianos para que invirtieran y en base a esa inversión se les daba más acciones. Está documentado por la Fiscalía. O sea, a todo eso se presentó el honorable señor Guillermo Solván. Y ahora han puesto a hablar a Mundo y a Raimundo, a las grandes personalidades del país, a defenderlo, porque aquí estamos hablando de un interés político estratégico por parte de Arena. Estamos hablando de la persona que fue el tesorero del partido de Arena durante más de 10 años, que está vinculado a una de las familias más ricas de este país. Y bueno, yo hoy que hablan personalidades, incluso personalidades religiosas, me estaba dando cuenta de la sabiduría del Papa Francisco. El Papa Francisco hace un poco más de 8 días daba una declaración como que estaba viendo El Salvador. Dijo que él condenaba a aquellos sacerdotes, dijo el Papa Francisco, que le recibían dinero a los ricos, que les recibían dinero a aquellas personas que le quitaban el dinero a los pobres y le quitaban el dinero a los gobiernos. Para dárselo a la iglesia. Para dárselo a la iglesia. El Papa Francisco son palabras de mucha sabiduría. Yo llegué a pensar que el Papa Francisco estaba viendo El Salvador. Pueden buscar en internet. Sí, vi esas declaraciones. Las declaraciones es como decir, recientes la iglesia, es una vergüenza para la iglesia recibir dinero mal habido, ¿no? Aunque venga de una persona honorable, como se le puede llamar, pero si es un dinero que al final este funcionario se lo ha robado, y se lo quiere dar a la iglesia, pues es vergonzoso que un sacerdote, es más o menos la interpretación de la lectura que hizo el Papa Francisco. Roberto, tú hablas de la contundencia, ¿no?, que tiene este caso, de cómo se ha venido desarrollando y de cómo de verdad hay ¿cómo se llama?, sustento para que este caso haya llegado donde haya llegado. Pero, ¿qué te parece o qué opinión tienes tú sobre la resolución que al final dio la jueza o el juzgado respectivo sobre este caso? Mira, también de esa resolución se está haciendo una interpretación antojadiza. Arena está tratando de celebrar la resolución de la jueza, diciendo, miren, teníamos razón, esta gente es limpia, no debe nada. Como queriendo decir, se cayó el caso, ¿no? Porque eso es lo que incluso algunos titulares así decían. Se cayó el caso. Sí, mire, la misma fiscalía, cuando presenta ese requerimiento fiscal, dice, estos casos ya vencieron. La misma fiscalía había pedido el sobreseimiento en esos casos que solamente los menciona, porque eran delitos que han vencido. Los delitos de peculado, los delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos vencen a los 10 años. Así lo establece la Constitución. Si durante 10 años no se ha logrado concretar una investigación de ese tipo, están vencidos los casos. Y ya no se puede investigar. Justamente por eso el grupo parlamentario del FMLN viene exigiendo una reforma constitucional para que los delitos de corrupción nunca venzan. Los expresidentes pasan ahí quebrándose los dedos esperando que pasen los 10 años. Ya a Cristiani ya no se le puede investigar porque se robó el Banco Cuscatlán. Ya a Calderón Sol ya no se le puede investigar, ¿verdad?, porque ya pasaron 10 años. Pero Paco Flores todavía está en el límite. Sí, en mayo del otro año. En mayo del otro año se le vence el plazo. Si esta defraudación de los fondos de Taiwán, de aquí llegamos a mayo, ya no se puede investigar. Entonces el fiscal había dicho que el delito de peculado ya había vencido y él mismo recomendaba el sobreseimiento. Eso ha hecho la jueza. Pero otros casos y otros delitos van a pasar al juez de instrucción. Correcto. Y se va a profundizar la investigación. Bueno, Roberto, antes de ir a la pausa comercial, así brevemente, tu opinión también sobre lo que sucedió con el candidato a la presidencia del partido Arena, aparentemente, y según sus propias palabras dijo,
Ya ven, tenía razón, salí con las manos limpias, no hay ningún problema con este reparo que me hizo la Corte de Cuentas de la República. Lo irónico de esto es que le absuelve, aparentemente, ¿no?, de esas observaciones, pero lo multa con $1.800. ¿Es coherente esto de la Corte de Cuentas? Mira, es que lo que pasa es que Arena no quería dar su brazo a torcer. Efectivamente, hubo malversación de fondos. Estamos hablando de $525,000 más o menos. Y ese dinero él había confirmado públicamente que lo había tomado. Yo usé ese dinero para otras cosas. Entonces lo que se ha visto es en la obligación de reponer ese dinero. No sabemos nosotros cómo lo ha repuesto, si alguien le ha prestado el dinero, pero ha repuesto el dinero. Y entonces de esa manera él subsana el asunto. Y ya hoy la Corte de Cuentas lo que hace es ponerle una multa, pero él ya subsanó. Él ya repuso el dinero que había tomado. Eso explica la multa. Eso explica la multa, pero ya logró. Eso lo debió haber hecho antes, creo yo. Lo que pasa es que la Corte de Cuentas no lo podía absolver mientras no se hacía la reposición del dinero. Muy bien, pausa comercial, regresamos en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Bien, vamos a conocer algunas de sus opiniones y sus comentarios a través de las redes sociales. Rina Roxana dice, se ve como politizado el hecho de que se dé en tiempo electoral. ¿Por qué no hicieron esto antes, al igual que otros proyectos? ¿A dónde estaban los diputados del FMLN cuando se dio todo el caso Selenel? ¿Estaban dormidos? Pregunta Pastor Gino. Hay que perseguir a quienes estén involucrados, no importa si tiene 100 años. Hay que aclarar esto, es lo que comenta Ulises Najarro. También ya veremos si en Navidad, en vez de bono, el presidente de la Asamblea les da regalos caros con fondos públicos. Es lo que opina Ab Serrano 11. Esto en el Twitter, algunos de los varios comentarios que tenemos ahí, pero también tenemos otros acá en Facebook. Por ejemplo, es cansado escuchar de todos los partidos políticos tanta promesa. Mejor cumplan, aunque sea un poquito. Ricardo Hernández. ¿El bono navideño es justo para ustedes? Pregunta Néstor Rodríguez. ¿Y la empresa privada no tiene derecho? Pregunta. Una campaña muy sucia de todos los partidos y es por eso del bono navideño, si el país está muy mal económicamente. Joao Villalta, una campaña de propuestas y compromisos del FMLN, por eso va primero en todo, es la opinión de Otto Alexander Hernández. Gran despilfarro de dinero, pero como esto proviene de aportes del Grupo Alba, adelante. Miguel Salinas, es lo que dice. Oscar Panameño pregunta, diputado Lorenzana, en el público existe el comentario de que el FMLN le da financiamiento para su campaña pública a la empresa Alba Petróleos. ¿Esto es cierto? ¿Puede explicarnos al respecto? Y el último comentario que leo, Romeo, Carlos Ponce dice, la única campaña que tiene propuestas claras es la del FMLN, sin duda alguna. Algunos de los comentarios y también preguntas, regreso contigo. Bueno, muchas gracias, Roxana. A ver, mira, sobre el tema del bono navideño, ya es claro, ya expresó la posición Roberto Lorenzana. Politizado en tiempos electorales, le suenan estos casos, decía una de nuestras amigas. Y también una pregunta bien importante, Roberto, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba el FMLN? Dice una de las preguntas, cuando se dio el caso Selenel. Bueno, mira, primero quiero decir que ese fue un caso que se manejó de manera secreta. Nunca llegó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para privatizar la geotérmica del país. Que ese es uno de los cuestionamientos que se está haciendo, que no pasó por la Asamblea. No pasó por la Asamblea, lo hicieron a escondidas. Este señor Guillermo Solván, que tanto defienden, él lo hizo a escondidas. Y manipularon los mismos documentos, los estuvieron manipulando, los mismos documentos que ellos mismos originalmente habían concebido. Ni siquiera la CIGET les dio concesiones, ahí estuvieron los superintendentes. Lo hizo a escondidas hasta de sus mismos funcionarios, los de la CIGET. Entonces, justamente por eso es que nos damos cuenta de manera tardía, cuando posteriormente los italianos ya demandan tener más del 50% de las acciones, ya el control de la sociedad,
y el Estado salvadoreño ya desde el gobierno anterior se resiste a entregarles más del 50% de la propiedad. Entonces, ahí fue que nos empezamos a dar cuenta y se hizo la investigación, la Asamblea construyó una comisión especial. Desgraciadamente esto se juntó ya con la campaña electoral. Nosotros hubiéramos preferido que no se juntara con la campaña electoral porque a Arena le sirve de justificación, le sirve de excusa para hacerle perder credibilidad al tema. Lo mismo pasa con lo de Francisco Flores. ¿Cuándo nos damos cuenta? El reporte este que saca la página, el periódico digital La Página, dice que es de junio de este año, el reporte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, es muy reciente. Nosotros no sabíamos que Paco Flores tenía cuentas en esos bancos en el extranjero y que ahí le habían depositado ese dinero. Si nosotros hubiésemos sabido antes, sin duda lo hubiéramos denunciado, hubiéramos pedido una investigación. Hoy, afortunadamente lo sabemos, pero no es muy bueno que se dé esto en la coyuntura electoral. Yo creo que nosotros tenemos suficiente solvencia moral para decir nuestra campaña es una campaña limpia. Nosotros hemos estado jugando limpio. Los que juegan sucio es Arena. Nuestra campaña es de propuestas. Nuestra campaña, lo que hemos estado es exhibiendo los logros del gobierno, dando a conocer los éxitos de este gobierno, dando a conocer cómo vemos el país al futuro. Queremos un pueblo rico, queremos un país fuerte, queremos una sociedad justa y civilizada, y sobre eso estamos hablando. Nosotros no estamos con el escepticismo, vendiendo la desesperanza, personas empurradas como salen los del Partido de Arena. Nosotros tenemos una campaña alegre, una campaña totalmente limpia, sin acusaciones. Estos son temas que aparecen políticamente en el escenario, pero no son de campaña electoral. Roberto, ya para ir cerrando, a propósito de campañas electorales, me imagino que revisaste la última encuesta de la UTEC, ¿no? La Universidad Tecnológica, que la publicó, creo que fue el día de ayer, ¿fue? Antier fue cuando la dio a conocer, donde aparece el partido FMLN como el favorito para ganar las próximas elecciones. Digo, ¿esperaban ustedes este escenario o esperaban aparecer mejor en las encuestas? Mira, nosotros tenemos encuestas también que, digamos, son similares a los resultados de la encuesta de la tecnológica. Yo creo que hay varias conclusiones. Por un lado, vemos que la caída de SACA, del Movimiento de Unidad, no significa el crecimiento de Arena. Esa es una de las principales conclusiones de esta encuesta. Arena se ha equivocado porque le ha apostado a la descalificación de SACA, está presionando hasta que haya una sentencia de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para descalificarlo, creyendo que la disminución de SACA le favorece a Arena. La vida está demostrando otra cosa, porque efectivamente SACA está bajando según la encuesta, pero ese crecimiento, ese decrecimiento de él no implica crecimiento para el Partido de Arena. El FMLN está aumentando su brecha. Y yo creo que, ¿por qué el FMLN está aumentando su brecha a favor? Porque tenemos una campaña limpia. Nosotros estamos jugando limpio. Estamos hablando de propuestas. La gente valora altamente los contenidos de las propuestas. Arena no, Arena lo que está es criticando, despotricando, una campaña negativa de acusaciones. Eso es lo que está haciendo Arena. Yo siempre soy criticado porque le doy consejos en público a Arena, pero parece que no hacen caso. Yo creo que el principal problema de Arena no es su campaña electoral, porque decía Mario Valiente el día de ayer que la campaña del FMLN es mejor que la de Arena. No es eso. El principal problema de Arena es su conducción estratégica. Tienen en la conducción estratégica a este señor, a Francisco Flores, que está escondido porque está siendo acusado, investigado en los Estados Unidos por una defraudación millonaria. ¿Cómo va a conducir bien una campaña una persona que anda huyendo prácticamente? Bueno, muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM.
Muchas gracias por continuar con nosotros.